Radio también. Vamos en este nuevo bloque, vamos a hablar un poco de economía, de coyuntura internacional, y para ello hemos invitado a José Tapia, que es economista. Bienvenido, José, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Héctor, Felipe, por la invitación. Por favor, es un gusto. Hablaremos de varios temas, ¿no? Pero coyunturalmente hablando, hay un tema que nos llama poderosamente la atención, porque cambiar a la persona que maneja el Banco Central de un país es una cosa bien delicada. Si hablamos de Julio Velarde, si no mal recuerdo, está del año 2006, correcto, y debería ser ratificado. Imagínate si cambia a Julio Velarde. Tú que eres economista, ¿qué podría pasar? Se puede mover el tipo de cambio. Para comenzar. Para comenzar, porque pone nervioso a las personas y dicen, ¿qué hago? ¿Me quedo con mis soles o lo cambio a los dólares? Claro. ¿No? En época electoral todavía es más, ¿no? Claro. O sea, se pone más nerviosa la gente, cambias a un presidente del Banco Central en plena elección. Claro, imagínate, si solo el tema del oro, por ejemplo, me he enterado que en un día ha cambiado, variado notablemente, sí, bastante. Porque la gente comenzó a vender. No, terminando el mes comenzaron a vender y eso hizo que el oro baje. Sí, el oro es un termómetro del... Termómetro económico, ¿no? Sí, pero ¿qué te mide? Te mide la debilidad o la fortaleza del dólar. O sea, en otras palabras, la gente cuando invierte en dólares es para protegerse del dólar, porque el dólar cuando se debilita, claro, la gente prefiere, en lugar del debilitamiento, digamos, fortalecer claro, bien sus ahorros. Sus ahorros, claro. Se pasan del dólar débil al oro que es fuerte. Claro. Entonces todos empiezan a comprar oro porque consideran que el dólar no es una buena inversión. Correcto. Y empiezan a comprar. Pero como un tema de oferta y demanda, sube. Claro, sube el precio del oro. Así es. Correcto. Entonces, si hablamos de coyunturalmente, una persona que dirige el Banco Central de un país, estábamos hablando de Julio Velarde, hablando de los Estados Unidos, se sabe que hay un cambio de dirección en el Banco Central de Estados Unidos. Una nominación. Ahorita se encuentra en una propuesta del presidente Trump de poner al señor Kevin Warsh, así se llama el señor. Y es un crítico incluso del propio Banco Central, porque el Banco Central en estos momentos está dirigido por un señor que se llama Jerome Powell. Y el presidente Es saliente. es el que va a salir. Claro. ¿No? Entonces el presidente Trump ha sido muy crítico contra el señor Powell. ¿Por qué? Porque quería que las tasas de interés, o sea, eso se llama el precio del financiamiento para la economía, baje. Pero el señor Powell se oponía a los deseos de Trump. ¿Por qué eso es importante dentro del ámbito económico? Porque bajar la tasa de interés significa poner barato el dinero. O sea, tú quieres ir al mercado a comprar deuda. Correcto. Y es barato. Claro. Pero en el momento que le pedía el señor Trump al señor Powell, baje usted la tasa de interés para que la gente pueda endeudarse baratamente, el señor se oponía. ¿Y eso por qué? ¿Por qué no estaba de acuerdo el señor Powell? Porque eso iba a causar inflación. El señor Correcto. Kevin Warsh, el que ha entrado, ha sido muy crítico a esa posición, diciendo de que no es necesario que ocurra un crecimiento económico para yo poder bajar la tasa de interés. Entonces ahora entra digamos una nueva política en el cual dice lo que hay que hacer es otra política. La otra política ya otro enfoque es lo que llaman ellos bajar el balance de la Reserva Federal, que es una cuestión técnica, pero lo podría explicar de una manera más fácil. Lo más fácil para poder entenderlo todos. Las empresas tienen activos y pasivos. Correcto. O sea, rojo y azul. Así es. Y hay cosas que te dan dinero como un activo y el pasivo es el que tienes que ir pagando, por ejemplo, como una casa o la renta de un inmueble. La reserva, o sea, el Banco Central lo que hace es pasivo, vendría a ser el dinero que emite. Correcto. Y activo vendría a ser todas las inversiones que realizan la gente. Entonces, en ese activo y pasivo, tú sumas. Activo más pasivo igual capital. Eso es lo que nos enseña en la contabilidad normal. Claro. Entonces, él dice, el señor Warsh, que esa balanza hay que bajarlo. O sea, los pasivos y los activos hay que disminuirlos. Cuando disminuya, la tasa de interés puede ser bien baja. Porque lo que se hacía hasta ahora, para poder bajar la tasa de interés, o sea, volver barato el dinero, era emitir dinero.
O sea, lo contrario a lo que estoy diciendo. Claro. Porque acá lo que quiere el señor Walsh es bajar ambos. Correcto. Activo y pasivo, lo quiere bajar. Ya. Y el señor Powell, el que está ahorita todavía, él dice, no, hay que bajar la tasa de interés, pero emitiendo, o sea, subiendo los activos y los pasivos. Entonces, esos son dos enfoques diferentes, porque el señor Trump lo que quiere es que la tasa de interés baje para que la economía crezca. Porque eso tiene una relación directa. Por ejemplo, si tú haces que el dinero sea barato, la gente se endeuda. Y entre eso, las empresas. Y cuando las empresas se endeudan, compran maquinaria, equipo y contratan personas. O sea, empleo, genera empleo. Claro. Ese generar empleo le interesa a Trump. Porque eso le generaba a él buena popularidad. Es decir, mi economía está creciendo, está generando empleo gracias a las tasas de interés bajas. Y está dirigiéndose a las personas que van a levantar su empleabilidad, o sea, clase media, que es el gran número de habitantes que tiene el mundo. Tú creas empleo bajando la tasa de interés. Correcto. Y tú me hablaste de un escenario que es muy interesante para el tema comercial, la compra de deuda. Sí. ¿Te referías a la compra de deuda de entidades financieras? La deuda que emite aquí, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos para poder financiar sus gastos el gobierno, cuando no le alcanza los impuestos, recurre a la deuda. Correcto. ¿Ya? Correcto. O sea, es como cualquier persona. Si yo no me alcanza mi plata, mis ingresos... Claro, no llego con el mes. O sea, no llego con el mes. Ya, estoy en el día 20, no llego al 30. No llego al 30. Ya. ¿Qué hago? Voy al banco o tengo mi tarjeta de crédito y pido prestado. Ya. Con esa tarjeta de crédito, yo financio lo que me falta. Claro, y llegas al 30. Y llegas al 30. Pero llegas con una deuda. Y llegas que vas a pagar en 6 meses o un año. Al final terminas pagando el doble. Y además, tú tienes que siempre tener en cuenta que para endeudarte no te debes pasar del 30% de tus ingresos. Eso es importante recalcarlo, por favor. A la cámara número 1, mi querido amigo José, la deuda no debe pasar el 30% de los ingresos. De tus ingresos. Porque hay gente que lo sobrepasa. Así es. Y anda siempre en rojo. Y eso es lo que le está ocurriendo a Estados Unidos. Estados Unidos tiene, por ejemplo, un medidor que se llama PBI. ¿Ya? Todo el mundo lo conoce como Producto Bruto Interno. Sí. Ese vendría a ser sus ingresos. ¿Saben cuánto está la deuda de Estados Unidos? 135%. O sea, ni siquiera puede cubrir con su riqueza que genera los Estados Unidos para cubrir la deuda. Ahí hay una diferencia de 30%. Está sobreendeudado Estados Unidos. Entonces, cuando está sobreendeudado, se financia con más deuda. Es lo que pasa cuando a veces no nos alcanza el dinero, tenemos que endeudarnos para pagar la deuda. Con una tarjeta sacas dinero y pagas la tarjeta anterior. Así es. Y ese es lamentablemente el dinero de plástico que nos complica a todos, ¿no? Así es, y esa es mala política, por lo menos en la economía y también para las personas. No puedes tú endeudarte y luego pagar con deuda otra deuda, porque nunca vas a salir de ahí, ¿no? Salimos de Estados Unidos y vamos un poco para acá, para nuestro medio, cambiamos el lugar de la información y coméntanos, José, ¿cómo ves tú esta situación que se ha generado entre Perú y China de manera política y comercial? Política, ya sabemos hacia dónde apunta China. China quiere tener una presencia también en Latinoamérica y acá nos ponemos un poco celosos. ¿Por qué? Porque vemos que las inversiones son bastante altas con respecto a lo que otros países hacen. El puerto de Chancay es un ejemplo de ello. Y hay muchas empresas chinas que acá vienen a invertir también cientos de millones de dólares. Incluso yo estaba conversando el día de ayer con un amigo que vino de China. Me dicen, allá los chinos, como acá también, son bien negociantes. O sea, todo le ve negocio. No hay amistad. Todo es interés. Así que no le extraña a él que vengan empresas chinas y hagan lo que vienen haciendo con el presidente Xi. O sea, que negocie por debajo de la mesa y todo eso. ¿Cómo ha cambiado la historia, no? Con todo respeto, yo tengo muchos amigos chinos, pero los chinos llegan a nuestro país en condiciones complicadas. Estamos hablando de hace 176 años en el gobierno. En esa época estaba como el que abolió la esclavitud. Ramón Castilla estaba en pleno gobierno, había precisamente abolido la esclavitud y necesitaba mano de obra, necesitaba gente para las chacras, para las plantaciones, y en ello que convocan a los chinos de manera masiva, ¿no? ¿Cómo cambia el tiempo, no? Sí, porque ahora llegan condiciones muy complicadas, ¿no? Le preguntaba, ¿no?, al amigo
¿Por qué vienen los chinos de allá para acá? Primero porque tienen descendencia o tienen amigos aquí. O sea, es lo primero. Sí. Y dice que acá se gana más que allá, porque allá es más competitivo que acá. Claro. Con su esfuerzo de allá, Claro. puede lograr más acá que allá, porque son demasiado negociantes, Sí. o sea, tienen mucha fuerza para hacer negocios. Entonces ellos cuando vienen acá se enriquecen más que lo que hubieran Y enriquecido allá, ¿no? una de las condiciones que tienen los chinos es que son austeros. También. No está pensando en el lujo, en comprarse el auto, la gran casa, el traje, en fin. Ellos están pensando en generar. Así es. Y eso ellos. crea una idea de negocio mucho más grande. Sí, ¿no? ellos son bastante proclives al ahorro. Nosotros somos más al gasto, ¿no? Sí, sí, es cierto. Más a ostentar, ¿no? A demostrar. Sí, sí, porque guardan ellos siempre el ahorro para sus hijos. Por ejemplo, allá en China, para postular a una universidad es bien competitivo. Ujú. Y es todo para ellos, o sea, si no ingresan a la universidad no tienen futuro. Entonces sus digamos, padres ahorran para pagarle la educación a sus hijos, porque allá la educación estatal se paga. No es como acá no se paga o Sí, se acá paga está muy poco. subvencionado, claro. Pero allá se paga para tener una buena educación. ¿Cómo es, no? Yo, revisando un poco la historia en estos días, revisaba que inclusive había personas que llegaron de China con la fiebre amarilla y eran perseguidos, y muchos de ellos llegaban a Lima y huyendo de la captura se trasladaron hacia el norte, hacia Huacho. Por eso en Huacho hay también una gran cantidad de chinos, ¿no? Y lamentablemente fueron separados de la familia. O sea, los chinos sufrieron mucho al llegar a nuestro país, porque llegaron, como dicen, en condiciones complicadas y el trabajo de ellos era de mando bajo, pero total, ¿no? Pero por un lado, como tú bien enfocas en tu comentario, los chinos son inteligentes y son muy negociantes. Todo lo ve negocio, o sea, no tienes amistad ahí, porque te puede ser tu amigo, pero a la hora de los negocios se olvida de ti. O sea, porque es un tema de conveniencia, es un tema de ganar, ¿no? Y como es la vida, ahora hay empresarios que supuestamente tenían afinidad con el presidente de Perú y ahora no lo están reconociendo. Inclusive la embajada china ha hecho un comunicado en la cual no reconoce ese tema de Sí, pues. supuestamente preparaciones para las celebraciones y todo lo demás, ¿no? Sí, sí, es correcto. Complicada situación, ¿no? No, sí, eso afecta mucho la imagen del Perú y atrae sobre todo para el resto de los países, no atrae a los buenos empresarios que les gusta hacer las cosas correctas. Y dicen, en el Perú para poder hacer negocio tienes que hablar con el presidente, tienes que ir con el alcalde para tener permiso y que te dé a ti la oportunidad de hacer negocio, ¿no? Claro, y ese es un mal ejemplo, indudablemente, Mal ejemplo. para las generaciones y para el común de la gente, ¿no? Eso se llama falta de institución, porque la institución queda y los gobernantes salen. La institución son las reglas de juego en economía. Correcto. Entonces, si tú puedes cambiar de presidente, pero las reglas no cambian. Pero aquí es más o menos algo parecido, pero no tanto, es que cambias un presidente y puede cambiar las reglas de juego. Y ese es el problema, no generas instituciones porque para economía la previsibilidad, o sea, previsibilidad, sí, claro. o la La reducción reducción de de la riesgo. incertidumbre, Claro, de riesgo, es ¿no? importante, porque el riesgo lo pueden asumir, Ajá. de hecho, ¿no? Lo ponen hasta en los precios el riesgo ahí. Correcto. Pero una economía con incertidumbre es una economía paralizada, ¿no? Es que no sabes cuáles son las reglas, no sabes a qué atenerte. No sabes, y eso los paraliza. Por eso que siempre en la época electoral, justamente las inversiones se frenan por la incertidumbre que crea una elección. Eso es muy cierto. Yo recuerdo en una elección anterior, donde salió un presidente X, inclusive se paralizaron las construcciones. O sea, no hubo inversión por mucho tiempo. Por el miedo, el miedo a perder. Y en ese momento, como había poca oferta de construcción, subió notablemente, yo recuerdo, el precio del metro cuadrado, se duplicó por esa incertidumbre. Lo que tú dices es bien cierto. Sí, es una incertidumbre que paraliza las inversiones, paralizan las compras, las campañas de marketing. Sí. Entonces ese gasto de las empresas se Todos frena. los presupuestos, ¿no? Sí, y tiene impacto sobre el empleo, ¿no? Es verdad, es verdad. Y una situación complicada, no sé si tú has tenido oportunidad de viajar a Cuba, pero Cuba es un país hermoso. Desde que llegas al aeropuerto, lo vistoso y lo pintoresco que es el tema de los automóviles americanos que se quedaron allá y han sido refaccionados, en fin, que siguen transitando. La Habana Vieja es impresionante, pero lamentablemente Cuba en este tiempo enfrenta una severa crisis energética.
Estamos hablando de situaciones complicadas en Cuba. Sí, porque ha dejado de recibir el petróleo que le mandaba a México y que le mandaba a Venezuela. Con esa energía podía movilizar la economía. Ahora no tiene esas dos, lo están cercando, lo están, digamos, castigando a los países que le vendan a Cuba el petróleo. Tema de los aranceles, ¿no? Y además el tema del propio digamos, las inversiones norteamericanas naturalmente deberían ir ahí, pero el gobierno los castiga las inversiones que entren a Cuba. O sea, los castiga significa le quitan licencia, lo banalizan y entonces no le conviene a los inversionistas ir a Cuba, ¿no? El presidente Trump está negociando con Cuba, se sabe. ¿Cuál es la posición de Trump en referencia a esto? O sea, el tema arancelario lo sé, pero ¿qué es lo que se puede esperar en los próximos meses en esta negociación Cuba-Estados Unidos y cómo puede repercutir al Perú este tema? A ver, para bien, si lo miramos en un enfoque positivo, podría ser que las conversaciones de alto nivel que tiene el presidente Trump podría ser modificaciones a la política económica de la isla. ¿Qué significa? Inversión extranjera podría entrar comercio por todos lados, y la migración ya no sería de Cuba a Estados Unidos, sino que muchos cubanos podrían regresar a Cuba y con sus inversiones, porque son cubanos que han hecho dinero en Estados Unidos y podrían llevar inversiones a su O sea, la posición de Trump en referencia a Cuba es una negociación positiva para la isla. Positiva si es que hacen las reformas liberales que tiene que hacer, o sea, abrir si los lo mercados. que Claro, porque ahorita está en una economía socialista y expulsa a mucha gente a buscar trabajo en otros países. La idea es que regresen, y eso se llama operación retorno, pero con políticas de libre mercado, gobierno limitado, propiedad privada extensiva, para atraer las inversiones y la gente de Cuba que está en Estados Unidos regresen a Cuba con sus inversiones, y esa inyección de capital moderniza la economía. Eso es lo que le hace falta. En el éxodo de los cubanos hacia el mundo, especialmente hacia Estados Unidos y Latinoamérica, el Perú estuvo involucrado en una recepción de cubanos, recuerdo, en los años 80. Sí, en los años 80. Hubo inclusive un lugar en Pachacamac, si no lo recuerdo, que era como una ciudadela de cubanos. Construida especialmente para ellos, ¿no? Para ellos. ¿Qué sabes de esa? Bueno, no tengo información. Yo tampoco, es como que habría que investigar, ¿no? Porque eso fue toda una cobertura periodística. Fue una crisis política, porque muy fuerte, se metieron a la embajada de Perú allá en La Habana y tuvieron que sacar a miles y traerlos aquí al Perú. Sí, fue complicado. Entonces, que hay una relación con el Perú, Cuba, sí, por supuesto, pero en cuanto a comercio, en cuanto a inversiones, no hay, digamos, vestigio de inversiones cubanas acá. Eso es cierto. Pues no hay capacidad de ahorro allá, entonces menos van a invertir acá, ¿no? Bueno, estaremos atentos a las reacciones del cambio del Banco Central en los Estados Unidos, a las negociaciones de Trump con Cuba. Esperemos que la cosa en Venezuela también mejore. Le agradezco mucho, José, por estar con nosotros la mañana de hoy. Ha sido un placer conversar contigo. Muchas gracias, Héctor, Felipe, por la invitación. Y que se repita. Por supuesto. Muchísimas gracias. Vamos ahora